Viendo el Laboratorio Práctico Industrial. Su servidor Víctor Delgadillo te va a presentar el tema de error. ¿Qué es el error? Es buena pregunta. Vamos a iniciar con eso porque siempre vamos a enfrentarnos con lo que en laboratorio nos van a marcar. Oye, ¿cometiste un error? ¿Es un error de medida, un error de pruebas? ¿O qué es? Pues vamos bien. ¿Qué es un error? Es la equivocación en un acto escrito o trabajo. En general se denomina error a todo juicio o valoración que contraviene el criterio que se reconoce como válido en el campo al que se refiere el juicio. O también puede ser una inexactitud o equivocación al percibir con los sentidos y la mente un determinado fenómeno o evaluar determinada situación o problema. O también es una expresión que indica que un suceso desfavorable está fuertemente condicionado por la actividad de las personas que participan directa o indirectamente en su realización y control. Pero recuerden, estamos en metrología, ¿sí? En el vocabulario internacional de metrología, el error de medida es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. El concepto de error de medida puede emplearse cuando exista un único valor de referencia, como el caso de realizar una calibración mediante un patrón cuyo valor medido tenga una incertidumbre de medida despreciable, o cuando se toma un valor convencional, en cuyo caso el error es conocido. Cuando el mensurando se supone representado por un valor verdadero único o por un conjunto de valores verdaderos de amplitud despreciable, en cuyo caso el error es desconocido. Bueno, todas las mediciones están sujetas a error, por lo que el resultado de una medición difiere del valor verdadero del mensurando. Con tiempo y recursos, la mayoría de las fuentes de error en la medida pueden identificarse y los errores de medición cuantificarse y corregirse, por ejemplo, mediante la calibración. Sin embargo, nunca hay tiempo ni recursos suficientes para determinar y corregir completamente estos errores de medida. El objetivo de la medición en el enfoque del error es obtener una estimación del valor verdadero tan próxima como sea posible a ese valor único. La desviación respecto al valor verdadero está constituida por errores sistemáticos y aleatorios, admitiéndose que siempre es posible distinguir entre sí estos dos tipos de errores y que deben de tratarse de manera diferente. No existe una regla que indique cómo combinarlos en un error total que caracterice el resultado de la medida dada, obteniéndose únicamente un valor estimado. Si se fijan, se complica como que las definiciones de error ya nos hablan de error aleatorio, error sistemático. Vamos revisando. ¿Qué es el error sistemático de medida? Es un componente del error de medida que en mediciones repetidas permanece constante o varía de manera predecible. Se fijan, aquí tengo yo mis círculos y aquí estoy mis medidas. Quiere decir que aquí esto puede ser un error sistemático y en este sentido también puede ser otro error sistemático, muy pegados al centro. La nota 1 del vocabulario internacional de metrología nos dice que el valor de referencia para un error sistemático es un valor verdadero, un valor de un patrón cuya incertidumbre de la medida es despreciable o un valor convencional. Es decir, si yo tengo una masa patrón de 1 kilogramo, pues ese es mi valor verdadero. Yo puedo tener un error con respecto a esa masa patrón en una balanza analítica o en una balanza analítica. El error sistemático y sus causas pueden ser conocidas o no. Para compensar un error sistemático conocido puede aplicarse una corrección. Es decir, puedo yo hacer un ajuste de cero, ¿sí? Si yo tuviese alguna variación. Por ejemplo, si ustedes van a una balanza y ven que tiene una variación, ustedes le dan cero y se ajusta. El error sistemático es igual a la diferencia entre el error de medida y el error aleatorio. ¿Qué es el error aleatorio de medida? Es el componente error de medida que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. El valor de referencia para un error aleatorio es la medida que se obtendría de un número infinito de mediciones repetidas del mismo mensurando. Los errores aleatorios de un conjunto de mediciones repetidas forman una distribución que puede representarse por su esperanza matemática, generalmente nula, y por su varianza. El error aleatorio es igual a la diferencia entre el error de medida y el error. Vamos viendo aquí un ejemplo del error sistemático. Lo vemos que puede ser predecible, y el error aleatorio pues no sabemos por dónde va a caer, pero de alguna forma va a caer en algún lado, pero no sabemos exactamente qué es. Bueno, el error absoluto.
Normalmente en algunas especificaciones o en algunos informes de resultado tenemos la descripción del error absoluto. El error absoluto se define como la diferencia entre el valor real y el valor aproximado en valor absoluto. Es decir, valor real menos el valor aproximado. El error absoluto será el mayor valor entre el error del medidor y el error del aparato. Es decir, si yo tengo aquí 284.49 más o menos 0.02 gramos, tengo un error de más o menos 0.02 gramos. Y el error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor real y expresado en porcentaje, es decir, tengo el error, el valor real por 100. Entonces yo tengo 180 más o menos 2 centímetros al cubo. Esto quiere decir que tengo un error del 1.1%, como lo expresamos aquí. Bueno, también quiero mencionarles que hay diferentes tipos de error. Ustedes pueden agregar los errores como ustedes lo puedan entender mejor. Aquí hay algunos ejemplos. Errores en los instrumentos o aparatos. Es decir, yo tengo un aparato, aquí tengo un dibujito, que puede estar pues algo, aquí está exagerado, pero algo doblado, y ahí ya me va a tener un error, como lo estamos viendo en la imagen. Errores debido al método de medida, es decir, no lo utilizo adecuadamente. Aquí tenemos un micrómetro. Los micrómetros normalmente tienen un torquímetro. Yo utilizo de aquí de la parte, pues le ejerzo una fuerza mayor que si utilizo un torquímetro, que aquí me controla la fuerza ejercida sobre la muestra. Errores debido a las condiciones externas o del medio ambiente. Hay muchos instrumentos que le afecta la temperatura. Hay que tener mucho cuidado bajo qué temperaturas o qué medio ambiente estamos haciendo o realizando las mediciones. Errores debido al observador. Es decir, hay instrumentos, sobre todo de carátula, que sí tienen que ver en qué dirección estoy observando la carátula. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos este tipo de instrumentos. Los errores por el uso de instrumentos no calibrados. En ocasiones no calibramos los instrumentos, no sabemos realmente qué valor real no estamos teniendo. Errores por la fuerza ejercida al efectuar las mediciones. Ya lo hablamos anteriormente, yo ejerzo demasiada presión sobre el objeto y puedo tener una medida errónea. Aguas. Error por instrumento inadecuado. Es decir, no es lo más adecuado. Yo quiero medir décimas de milímetros o milésimas de milímetro, pues hay que tener cuidado. Es decir, si son décimas de milímetro, pues a lo mejor este instrumento es adecuado, pero si yo quiero 10 milésimas de milímetro, pues no es lo más adecuado. Error por posición, de igual forma, yo tengo un indicador como este tipo de aguja, lo correcto es que sería en forma perpendicular a la superficie, y si yo tengo un ángulo, tengo que tomar en cuenta ese ángulo. Si no lo tomo en cuenta, voy a tener un error de posición. Error por desgaste, obviamente un instrumento usado y no tiene sus cuidados respectivos, pues voy a tener problemas con las lecturas. Errores debido a las tolerancias geométricas de la propia pieza. Es decir, si es una pieza o una muestra muy complicada, hay que usar el instrumento más adecuado para prevenir este tipo de errores, porque a lo mejor las tolerancias son muy cerradas, muy pequeñas y los instrumentos no son los adecuados para medir esa pieza, ni en tolerancia, ni en la forma, ni cómo voy a realizar esa medida. Pues muchísimas gracias. Estos son los temas de error. Ojalá que les ayude. Posteriormente vamos a ver lo que viene siendo la incertidumbre y es muy importante entender el concepto de error, porque de ahí vamos a tomar el concepto de incertidumbre para entenderlo. Pero antes de eso tenemos que ver lo que es un comportamiento normal y lo que es una desviación estándar. Bueno, les dejo esta bibliografía para que ustedes puedan abundar en el tema de error. Pues muchísimas gracias. Los veo en el siguiente video. Bienvenidos sus comentarios. Pueden dejarlos en la misma página de video o mandar un correo por si tuviesen alguna duda. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.